Mi familia y yo habíamos estado planeando este viaje de campamento durante meses. Serían nuestras grandes vacaciones de verano, una semana pasada en la naturaleza durmiendo en nuestra caravana y disfrutando del gran aire libre. Mi esposa María y yo tenemos 2 hijos, un hijo de 12 años llamado Alejandro y una hija de 9 años llamada Ana. Los niños estaban emocionados por este viaje, al igual que nosotros. Habían pasado unos años desde nuestras últimas vacaciones de campamento y todos estábamos listos para un descanso del ajetreo de la vida diaria. Empacamos la caravana y salimos temprano el sábado por la mañana. Nuestro destino era un camping a unas 4 horas de casa, donde habíamos estado algunas veces antes. Era agradable porque tenía un lago para nadar y pescar, también tenía senderos para caminatas, y generalmente estaba bastante apartado, pero aún así tenía algunas utilidades funcionales. Después de parar a almorzar en el camino, pronto llegamos al camping a media tarde. Nos registramos, encontramos nuestro lugar y nos instalamos de inmediato. Los niños fueron a explorar, así que los dejamos andar en bicicleta mientras María y yo organizábamos la caravana, preparando nuestra cocina al aire libre para la cena. No pasó mucho tiempo antes de que el delicioso olor a hamburguesas a la parrilla llenara el aire. A medida que el sol comenzaba a ponerse, cenamos y asamos malvaviscos sobre el fuego. Los oscuros bosques que rodeaban nuestro campamento eran pacíficos. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego, el ocasional canto de un pájaro y las voces y risas de mi familia. Antes de mucho, los niños comenzaron a bostezar, agotados por un día de viaje y aventura. Los preparamos para la cama en la caravana. Después de eso, María y yo nos sentamos junto al fuego por un rato antes de retirarnos también. A la mañana siguiente, nos despertamos listos para un día completo de actividades. Después de un rápido desayuno, bajamos al lago para pescar. Los niños se aburrieron bastante rápido, así que jugaron en el agua poco profunda cerca de la orilla, mientras María y yo lanzábamos nuestras líneas. No tuvimos suerte, tal vez porque los niños estaban jugando en el agua, pero disfrutamos de la tranquila mañana. Cuando regresamos al campamento, decidimos que era hora de hacer una caminata. Había varios senderos que salían del camping hacia el bosque. Elegimos uno que estaba marcado como apto para familias y que nos llevaría unas pocas horas. El bosque allí era denso y hermoso. Alejandro iba adelante mientras Ana recogía flores silvestres. María y yo íbamos de la mano, disfrutando de las vistas y los sonidos. A mitad del camino, nos encontramos con una antigua cabaña abandonada. Parecía que había estado vacía durante años, con una chimenea derruida y el techo caído. Ana quería explorarla, pero pensé que no era seguro. Nos detuvimos allí para tomar un refrigerio antes de continuar por el sendero. Algo en esa cabaña me dio escalofríos. Sentí alivio cuando quedó fuera de nuestra vista. La tarde pasó volando. Salimos del bosque y fuimos a nadar. Jugamos algunos juegos de cartas, tomamos siestas en la caravana. Antes de que nos diéramos cuenta, el sol estaba bajando y era hora de hacer la cena. Disfrutamos de perros calientes y frijoles entre risas y humo de fogata. No hay nada mejor que eso. A medida que el cielo oscurecía, noté que los bosques parecían inquietantemente silenciosos, como si todos los animales hubieran desaparecido de repente, o tal vez se estuvieran escondiendo de algo. Un escalofrío recorrió mi espalda a pesar del calor del fuego. Los niños también debieron haberlo notado porque Alejandro dijo: «Es espeluznante aquí esta noche, ¿verdad?». María y yo nos miramos con inquietud. Pronto todos estábamos listos para entrar en la caravana para la noche. Cuando nos levantamos para ir adentro, un grito agudo atravesó el silencio desde algún lugar profundo en el bosque. Los niños gritaron y se agarraron a nosotros. María jadeó: «¿Qué fue eso?». El grito sonó de nuevo, aún más cerca y más desgarrador. Mis instintos protectores entraron en acción. «Entren ahora», ordené. Corrimos hacia la caravana y cerré la puerta con llave detrás de nosotros.
Nos acurrucamos ansiosamente en la parte de atrás, esperando. Los gritos resonaron una vez más y luego se callaron. Ninguno de nosotros durmió mucho. Cuando la luz de la mañana finalmente se filtró, nos sentimos aliviados pero aún inquietos. Durante un desayuno rápido, discutimos sobre empacar y salir temprano, pero los niños suplicaron quedarse una noche más, prometiendo no alejarse demasiado del campamento. María y yo acordamos a regañadientes, pero dijimos que nos iríamos a primera hora de la mañana, les gustara o no. Pasamos ese día pegados a nuestro campamento. Seguí sintiendo una sensación inquietante de que nos observaban desde los bosques. La familia que ocupaba el campamento vecino aparentemente había empacado y se había ido durante la noche cuando habían oído los gritos. No los culpaba en absoluto. A medida que el sol comenzaba a ponerse, noté un lejano retumbar de truenos. Nubes oscuras se acercaban. Se avecinaba una tormenta de verano. Comimos en silencio y luego entramos en la caravana, esperando pasar la tormenta. El viento comenzó a aullar. El relámpago destellaba más brillante. El trueno retumbaba más fuerte y luego la fuerte lluvia comenzó a golpear. Pronto, la tormenta se convirtió en lo menos de nuestras preocupaciones. Sobre el diluvio torrencial, surgió un ruido de los bosques. Al principio apenas era audible, pero gradualmente se hizo más fuerte, más pronunciado. Un gemido espantoso resonó a nuestro alrededor, acompañado por el sonido de ramas que se rompían y maleza que se pisaba. Mi familia se acurrucó en la caravana, aterrorizada. ¿Qué es? ¿Qué hay ahí fuera?, sollozó Ana entre lágrimas. No lo sé, cariño, respondió María temblorosamente. Tu padre y yo te protegeremos, ¿de acuerdo? Apreté mis manos temblorosas en puños apretados, listo para defender a mi familia de cualquier mal que acechara en esos oscuros árboles. El horrible gemido y los pisoteos crecieron ensordecedoramente cerca antes de detenerse justo en el borde de nuestro campamento. Contuvimos la respiración, preparándonos para el ataque. De repente, una luz brillante destelló afuera de la ventana de la caravana, cegándonos. Una bocina de toro chilló. Salgan con las manos arriba. Salimos tambaleándonos de la caravana, atónitos al ver a dos policías acercándose a nosotros, con sus armas apuntando cautelosamente hacia la línea de árboles. Hay un animal peligroso suelto, uno que hemos estado rastreando, explicó uno. Por favor, empáquense rápidamente para que podamos escoltarlos a un lugar seguro. No necesitábamos que nos lo dijeran dos veces. Nos apresuramos a empacar todo en la caravana, mientras manteníamos un ojo en cualquier animal que nos hubiera estado acechando. Pronto estábamos conduciendo lejos, inundados de alivio. Los niños se durmieron casi al instante después del aterrador suceso. Una vez que nos sentimos seguros y lejos, María se volvió hacia mí y susurró: el próximo año, digo que solo vayamos a la playa. Estuve completamente de acuerdo. Nunca volvimos a esos bosques, y hasta el día de hoy me pregunto qué tipo de animal estaban rastreando los policías. Vivo en una zona rural de Texas conocida como Waco, en un pequeño pueblo llamado China Spring, rodeado de bosques y campos. Recientemente, mis padres decidieron poner una pequeña cerca para evitar que nuestros dos perros entraran al patio de mis vecinos, ya que tienen dos pitbulls que atacaron a nuestro gato una vez. No queríamos que eso volviera a suceder con nuestros perros. La cerca original estaba empezando a pudrirse, así que tendríamos que reemplazar las tablas podridas en nuestro lado de la cerca. Colocamos un pequeño alambre de pollo metálico para evitar que los perros se escaparan. Salí a ayudar a construir esa cerca y, antes de siquiera retirar el primer panel, nuestra vecina salió gritándonos. Nos dijo cosas horribles a mi padre sobre sus luchas pasadas con el alcohol y las drogas, e incluso se burló de él por ser sobreviviente de cáncer. Para entonces, ya había tenido suficiente. Le dije que fuera directa al grano.
Ella continuó quejándose de que no quería la cerca y de cómo eran nuestros animales los que estaban en su patio. Traté de explicarle que este era nuestro lado de la propiedad y que solo mantendría a nuestros animales fuera de su patio, pero no lo aceptaba. Empezó a gritarnos nuevamente como si fuera una lunática. Después de un rato dejamos de escucharla y nos dirigimos de regreso a casa. Desde ese momento, las cosas nunca volvieron a ser iguales entre nosotros y nuestros vecinos. Una mañana, finalmente llamamos a la empresa de cercas para que viniera a poner una cerca de 6 pies alrededor de nuestra propiedad y para instalar puertas con códigos de acceso para que solo nosotros pudiéramos entrar. Cuando se colocó la cerca, volvimos a tener nuestra privacidad y, para ser honesto, fue agradable, pero no por mucho tiempo. Empezamos a recibir llamadas telefónicas de números aleatorios diciendo que necesitábamos quitar nuestra cerca o sucederían cosas malas, entre otras tonterías. Una vez, estaba solo en casa y uno de esos números llamó nuevamente. Esta vez la persona dijo que si no quitábamos la cerca, recibiríamos una visita. Para entonces, estaba harto, así que llamé a mi hermano, quien estaba estudiando en el colegio local en nuestra ciudad, y le conté sobre nuestros problemas con los vecinos. Le pregunté si quería venir y ayudarme a resolver esto. Ahora, sé que probablemente te estés preguntando por qué no llamamos a la policía. Créeme, lo hicimos varias veces, pero dijeron que, como era un teléfono quemado y probablemente fue destruido, tendrían dificultades para rastrear la línea. Cuando mi hermano vino a ayudarme, decidimos acampar en su auto y esperar. Esa noche, después de unas horas, empezamos a cansarnos. Después de otra hora más o menos, finalmente vimos a mi vecino salir de su casa e ir al cobertizo de su jardín. Si eso no fuera lo suficientemente sospechoso, nos quedamos dormidos, solo para despertar al sonido de metal golpeando debajo del capó. Alguien había abierto nuestro capó, y cuando lo cerraron, vimos a mi vecino parado justo frente a nosotros con unas tenazas en sus manos. Corrió hacia la línea de la cerca, y mi hermano tenía toda la intención de perseguirlo. Saltamos del auto y corrimos tras él. Intentó abrir su puerta y entrar a su casa, pero lo atrapamos y lo derribamos en el concreto. Su esposa estaba parada en la puerta gritando horrorizada. Luego llamó a los pitbulls. Todavía luchando con su esposo, los 2 pitbulls nos atacaron. Empezaron a desgarrarnos y a ladrar. Escuché a mis padres salir de la casa. Mi padre empezó a gritarme que corriera, pero era demasiado tarde. Uno de los perros se había aferrado a mi mano y comenzó a morder y desgarrar mi brazo. Finalmente, mi hermano logró liberarse del otro perro y me liberó del que me estaba mordiendo el brazo. Para resumir, 3 personas viajaron en una ambulancia esa noche al hospital. Mi hermano tuvo que recibir puntos en la cara y los codos donde los perros lo habían mordido. Mi vecino fue a hacerse radiografías por fracturas óseas y traumatismo craneal, y yo tuve que recibir 3 cirugías en mis brazos para reemplazar el tejido dañado y los huesos rotos y desgarrados. En cuanto al camión de mi hermano, aparentemente el vecino había estado manipulando los cables de freno, la gasolina y el motor. Lo que más me asusta es que cuando llegamos a casa, notamos que parte de la cerca había sido rota y la puerta de metal había sido forzada hasta el punto en que un adulto podría pasar entre las barras. Me hace preguntarme qué habría pasado si mi hermano y yo nunca hubiéramos decidido acampar en su camioneta. Yo solía practicar jiu-jitsu brasileño, una disciplina de lucha muy utilizada en las MMA y UFC. Este arte marcial se centra en el uso de la palanca y la técnica para vencer a oponentes más grandes y fuertes. No quiero aburrirte con la historia del jiu-jitsu brasileño, pero es un hobby que realmente me apasiona y me encanta la gente con la que interactúo y entreno. He participado en algunos torneos de grappling, aunque nada demasiado relevante. El jiu-jitsu brasileño ha superado a las artes marciales tradicionales como el karate y el taekwondo en términos de eficacia para la autodefensa y el estado físico. Muchas empresas y escuelas de artes marciales ahora incluyen el jiu-jitsu brasileño en sus programas.
Es un fenómeno mundial, ampliamente reconocido como uno de los estilos de lucha más efectivos, y planeo seguir practicándolo mientras pueda. El sistema de cinturones va desde el blanco hasta el azul, morado, marrón, negro y, en última instancia, rojo. Mi instructor, Juan, es un cinturón negro que dirige su propia escuela. Organizó un viaje de fin de semana para sus alumnos, un campamento en el bosque. Lamentablemente, solo pudimos ir 4 estudiantes, incluyéndome a mí. Aunque Juan estaba un poco decepcionado por la baja asistencia, decidió seguir adelante con el viaje. Los que fuimos éramos Juan, Esteban, un cinturón marrón con más de 3 años de experiencia, Roberto, un cinturón azul, y nuestro nuevo compañero Luis, un cinturón blanco que llevaba solo 2 meses entrenando. Cuando empezamos el viaje, todo parecía prometedor para pasar un gran fin de semana. Montamos nuestras tiendas y suministros en un lugar del bosque el viernes. La noche comenzó bien con cerveza, música, risas y anécdotas sobre las competiciones pasadas de Juan. A medida que avanzaba la noche, nos retiramos a nuestras tiendas. El sábado por la mañana, al salir de nuestras tiendas, nos dimos cuenta de que Juan aún no había salido de la suya. Al verificarlo, encontramos algo que cambió por completo el tono del viaje y, por un tiempo, nuestras vidas. Juan, nuestro instructor cinturón negro, había sido estrangulado hasta la muerte. Todos estábamos conmocionados y horrorizados, y dudamos antes de llamar a la policía. Queríamos entender qué había pasado antes de tomar cualquier medida. Juan era un experto en jiu-jitsu brasileño, por lo que nos resultaba difícil creer que alguien pudiera superarlo y matarlo. Surgieron sospechas debido a que algunos de nosotros habíamos salido de nuestras tiendas durante la noche. Después de buscar pistas por el bosque, nos volvimos a reunir y descubrimos que Esteban también había sido estrangulado hasta la muerte cerca de su tienda. Ninguno de nosotros podía entender lo que estaba sucediendo. Las muertes de nuestros mejores luchadores señalaban a un atacante experimentado, pero ¿quién y por qué? Finalmente, llegó la policía. La noticia sorprendió a muchos, y el funeral de Juan tuvo una gran asistencia antes de que su escuela cerrara. Organicé una última sesión de entrenamiento con todos los estudiantes para honrar su memoria. La policía estaba perpleja. Ni Roberto, ni Luis, ni yo teníamos la habilidad o la fuerza para superar y estrangular a Juan o a Esteban de esa manera. Desafortunadamente, solo una persona más asistió a la reunión, posiblemente debido al dolor. Sorprendentemente, era Luis, el nuevo estudiante. Lo extraño fue que sentí una presión y una técnica inusual cuando luché con él. Aunque era solo un cinturón blanco, me venció y dejó en el suelo con una sonrisa. Después, se levantó y se fue sin decir una palabra. Me sentí perturbado y confundido, y eventualmente me uní a una nueva escuela de jiu-jitsu brasileño. Sin embargo, desde entonces, cuando entreno, especialmente con cinturones blancos, lo hago con cautela. Luchar con ellos parece provocar estrés y ansiedad en mí, pero ninguno ha demostrado tener el mismo nivel de habilidad que Luis. Las implicaciones de eso me inquietan, pero echo de menos a mi antiguo instructor y su escuela.